Iglesia de Dios Pentecostés Jesucristo Agua Viva, compartiendo palabra de vida eterna. Pastor Robin Hernández. Iglesia de Dios Pentecostés Jesucristo Agua Viva. En Isaías 55:11 dices tú: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Ruego para que tu palabra, Señor, no regrese vacía hoy. Ruego para que tu palabra sea esa semilla que hoy está en nuestro corazón, germine y dé fruto al 100%. Y que hoy podamos, Señor, salir de acá siendo hacedores de tu palabra y no solo oidores. Bendice pues, Padre amado, este tiempo precioso y háblanos. Acá mi vida, Señor, como un instrumento, sé tú, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del bendito Espíritu Santo. Amén. Gloria sea al Señor. Amén. Muy bien, Salmos 27, verso 14. Leemos la palabra de nuestro amado Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del bendito Espíritu Santo. Nos dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Amén. Gloria sea al Señor. Puede tomar su lugar. Amén. Qué importante, iglesia amada, qué importante es mantener la fe en nuestro Dios. Amén. Amén. Definitivamente el diablo está contra la iglesia. Amén. Amén. Y no va a descansar hasta destruir la iglesia. Pero nosotros tenemos una promesa maravillosa. Cuando nuestro Señor Jesucristo, mientras estuvo muerto, bajando a las profundidades del infierno, tomó poder sobre el infierno mismo, sobre las tinieblas y sobre el mismo Satanás. Y su palabra hoy nos da una promesa maravillosa, que las puertas del infierno y el mismo Satanás no prevalecen contra su iglesia. Amén. Así que no importa en dónde podamos estar reunidos, les recuerdo que usted y yo somos la iglesia. Amén. Amén. Usted y yo somos templo del Espíritu Santo, y gracias a ello es que podemos seguir avanzando. Amén. Amén. Él está con nosotros, iglesia. Amén. Él está con nosotros. Él dice en su palabra: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Y lo dice de forma que personal, ¿sí o no? De forma personal. Así que nos da también a comprender que la salvación es como personal. Amén. Así que Dios nos bendiga, porque seguimos con ese buen deseo de buscar a nuestro Dios. Amén. Amén. Quienes ganamos somos nosotros. Si le dejamos de buscar, perdemos mucho. Amén. Pero si le buscamos, ganamos mucho. Amén. En el verso 14, nuestro amado Dios nos da un consejo muy importante, y que lo tenemos, iglesia amada, que mantener presente y esforzarnos por cumplirlo. Aguarda a Jehová. Amén. Amén. En donde quiera que estemos, tenemos que mantener a Dios en nuestro corazón. Amén. Sea el lugar que sea con las personas que sea que estemos, tenemos, iglesia amada, que mantenernos firmes, guardando a Jehová en nuestra vida. Amén. Amén. Nos deben conocer por cristianos, nos deben conocer por hijos de Dios y por hijas de Dios. Es una gran responsabilidad la que tenemos, pero es una gran bendición también, porque Dios nos ha mandado a predicar su palabra, a hacer cartas abiertas al mundo. Amén. Amén. Así que usted y yo tenemos que procurar, y esto se logra en una relación personal con Dios. Amén. Amén. Bendito sea el Señor, que nos permite reunirnos así como iglesia, pero aparte de esto hay que tener una relación personal con Dios. Amén. Amén. Usted tiene que orar de forma personal con Dios, tiene que leer su Biblia de forma personal con Dios, tiene que cantarle, tiene que adorarle, tiene que escuchar su palabra de forma personal con Dios. Amén. Amén. Porque solo de esa manera vamos a guardar a Jehová en el corazón. Amén. Aleluya. La palabra del Señor dice que de la abundancia del corazón es que habla la boca. Amén. Y usted se va a dar cuenta que cuando nos enojamos,
lo que cae en el corazón es el enojo, la ira, y eso es lo que sale por la boca. Amén. Pero si procuramos estar con Dios, nuestro amado Dios, entonces vamos a tener siempre la oportunidad de que de nuestra boca salga solo que palabras de edificación. Amén. No es fácil, pero tampoco es imposible. Entonces lo primero, iglesia, es guardar ¿a quién? A Jehová en el corazón. Amén. Guardar. ¿Se recuerda usted de la historia de Daniel? Amén. De aquel varón que propuso, dice en su corazón, que no contaminarse con la comida del rey. En otras palabras, él quiso guardar a Dios en su corazón. Amén. Y propuso, dice, esto es importante, iglesia, propuso Daniel no contaminarse. O sea que todo se logra cuando hay buena intención de hacerlo. Amén. Usted y yo tenemos que tener la intención de ¿qué? De honrar a Dios. Amén. Y si nos lo proponemos, lo vamos a lograr, por supuesto. Porque mayor es el que está con nosotros, nuestro amado Dios, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, que el que está en el mundo. Así que sí podemos lograrlo. Amén. Aguarda a Jehová. ¿Sabe que los ojos de Dios están sobre nosotros? Amén. Él sabe dónde nos movemos. Él sabe lo que hacemos. ¿Nos podemos esconder unos de otros? Sí. ¿Podemos mentir? Sí. Pero ante Dios todo está al descubierto. Amén. ¿Cómo dice su palabra? Amén. Que no hay cosa encubierta que no haya de salir a luz. Amén. Y como Dios es misericordioso, es que no lo permite inmediatamente, porque lo que Él quiere es que sus hijos e hijas se arrepientan de lo malo que puedan hacer, para que entonces dentro de su misericordia puedan seguirle sirviendo. Amén. ¿Dónde es que estamos? ¿Cómo es que nos comportamos? ¿Cómo es que hablamos? Porque recuerde, los ojos de Dios están sobre nosotros. Amén. Pero cuando guardamos a Dios en nuestro corazón, sabe que automáticamente viene a nuestra vida temor por no ofenderle. Amén. Entonces el Espíritu Santo viene a plenitud, iglesia, sobre cada uno de nosotros, y está ahí, hermano, como ese ser que nos habla y nos dice, no lo hagas, o sí hazlo, dependiendo qué queramos hacer. Amén. En la voz del Espíritu Santo, la que nos está constantemente diciendo, no lo hagas, o haz esto, o no hagas aquello, y todo, y a la vez nos hace sentir que es bueno y que es malo. Amén. Así que no podemos, iglesia amada, hacernos los desentendidos o las desentendidas en cuanto a saber qué es lo bueno y qué es lo malo, y practicar, por supuesto, solo lo que es bueno. Amén. Daniel se propuso no contaminarse con la comida del rey. Amén. Le pregunto, ¿lo honró Dios por eso? Sí, lo honró. E incluso le dio la capacidad y la sabiduría para poner a prueba incluso lo que ya se tenía por un hecho allá en ese lugar. Amén. Compáranos, le dijo en otras palabras a aquel hombre, compáranos, déjanos a nosotros comer solo legumbres y no vamos a comer esa comida. Amén. Y pruébanos a ver si realmente Dios está con nosotros. Amén. Mire qué capacidad de Daniel para poderle hablar así a aquel hombre. ¿Pero por qué? Porque él sabía que Dios estaba con él. ¿Y por qué? Porque él sabía que tenía a Dios en su corazón y que le guardaba y le respetaba y le obedecía. Por eso no tuvo problema en decirlo. Amén. ¿Y qué dice la Escritura? Que después del paso del tiempo, Daniel y todos aquellos hombres estaban más robustos que cualquier otro que había comido la comida del rey. Amén. Porque Dios honra a quienes primero le honran. ¿Está conmigo? Dios honra a quienes primero le honran. Así que si usted y yo procuramos honrar a Dios en todo lo que hacemos, Dios nos va a honrar después. Amén. Dios tiene un tiempo de honra. Amén. Y nos lleva la historia de Daniel a un momento muy especial, cuando él dice que oraba, ¿cuántas veces al día? 3 veces al día. Sigue diciendo el verso 14: esfuérzate y aliéntese tu corazón. Amén. Esfuérzate. Le pregunto, ¿se esforzó Daniel? Sí, se esforzó. Y sabe que cuando usted se esfuerza, cuando usted quiere honrar a Dios,
Cuando usted quiere agradar a Dios, el diablo se levanta con todo. Sí, y no solo él, sino que se trae a muchos de los demonios, Dios los reprenda, para atacarnos. ¿Pasó con Daniel? Sí, pasó con Daniel. Amén. Daniel se propuso hacer todo para honrar a Dios y decidió hablar con su Dios 3 veces al día, que es lo que registra la historia. Amén. Y el diablo, no contento por lo que Daniel hacía, se vino con todo contra él. Amén. ¿Y qué hizo? Provocó que se emitiera un decreto en donde se dispusiera que nadie podría adorar ni orarle a nadie más que no fuera aquel rey. Amén. ¿Por qué? Porque lo planificaron bien. Dijeron, si lo hacemos, si lo logramos ver que está orando a su Dios, que es diferente al rey, entonces tenemos cómo apresarlo y castigarlo. Amén. Y en entonces, ¿sabe cuál era el castigo? El foso de los leones. Amén. Y entonces se emitió el decreto. ¿Sabe que cuando usted y yo le estamos sirviendo a Dios de corazón, el diablo procura usar a muchas personas, incluso físicamente, para destruirnos? ¿Sí? ¿Sí o no? Las usa. Y por eso es que a veces decimos, ¿y por qué tengo tanto problema aquí? ¿Y por qué tengo tanto problema acá? ¿Y por qué se me levanta problema aquí? ¿Se me levanta problema acá? ¿Por qué? Porque el diablo quiere destruirme. Amén. Pero si nuestro corazón está guardado en Jehová y nos estamos esforzando, entonces ¿qué vamos a tener? Aliento. Dice, y aliéntese tu corazón. Amén. ¿Quién le daba aliento a Daniel? El Espíritu Santo. Amén. Sabía que estaba en riesgo de muerte. Y cuando le hicieron saber que no podía seguir orando a su Dios, se esforzó, desafió las circunstancias, desafió al mismo rey, desafió a esos edictos que habían sido emitidos, desafió todo. Y creo que propuso, como dice anteriormente la Escritura, seguir hablando con su Dios. Amén. Lo propuso. Y le pregunto, ¿lo cumplió? Sí, lo cumplió. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Entonces lo cumplió. Amén. Y lo cumplió, y por eso Dios le honró. Amén. Y entonces, ¿qué pasó? Amén. Que como tal lo habían planificado, así sucedió. Amén. Lo encontraron orando. Amén. Lo vieron orando y no esperaron nada de tiempo para llegar y apresar. Amén. Porque cuando el diablo quiere hacernos daño, no espera. Amén. No lo piensa 2 veces. Le damos una oportunidad y nos ataca. Y si no actuamos inmediatamente, nos destruye. Amén. Entonces, iglesia amada, Daniel es un claro ejemplo de que podemos lograr honrar a Dios en medio de las dificultades. Amén. No importa el ambiente en donde estemos. Hay quienes se justifican, es que por mi trabajo, es que por mi estudio, es que por esto, que por lo otro. No hay ningún ambiente en donde no podamos nosotros honrar a Dios. Todos los ambientes se prestan para que honremos a Dios si no lo proponemos. Amén. Amén. Y si lo honramos, Dios nos va a promover, Dios nos va a honrar, Dios nos va a exaltar, Dios nos va a poner en lo más alto. Amén. Dios nos va a dar gracia para con Él y para con los hombres. Amén. ¿Lo hizo Daniel? Sí, lo hizo. Gloria sea al Señor. Vamos al libro de Daniel, por favor. Amén. Gloria sea al Señor. Amén. Y es que este personaje bíblico nos deja muchas enseñanzas. Amén. Pero Daniel tenía algo bien importante que usted y yo tenemos que tener siempre, y es una comunión con Dios. Amén. Capítulo 1 de Daniel. Amén. Gloria sea al Señor. Verso 8. ¿Lo tiene? Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía,
Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Amén. ¿Sabe que para todo aquel pueblo y para estas personas que estaban ahí al frente del reino, el comer la comida del rey no era una contaminación? Pero más sin embargo Daniel, ¿cómo lo vio? Como una contaminación, porque ellos no estaban acostumbrados a comer esa comida. Ellos venían de campo, entonces ellos comían ¿qué? Legumbres, y entonces para ellos era como que algo no apto para honrar a Dios, y entonces él dice, no me voy a contaminar. Amén. Y es que lo que el mundo ofrece, ¿qué es, iglesia? Contaminación. Amén. Hoy todos los ambientes se prestan para vivir contaminación, en donde quiera que estemos. Y la contaminación va a entrar por medio del oído, por medio de la vista o por medio de lo que tocamos. Ahí vamos a estar propensos a contaminarnos, ¿sí? Amén. Pero ¿cómo dice? Propuso ¿en dónde? En su corazón. Así que en el corazón hay que proponer honrar a Dios. Amén. ¿Y cuál fue la consecuencia? Verso 9. ¿Qué dice el verso 9? Lea. Dice, y puso Dios a Daniel ¿en qué? En gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Sabe que cuando nosotros buscamos a Dios, cuando nos acercamos a Dios y cuando dependemos de Él, el resto Él se encarga, y donde quiera que estamos, Dios nos pone ¿qué? Gracia. Y muchos dirán, ay, ¿usted cómo le cae de bien a tal persona? ¿Cómo usted se ve bien delante de tal persona? Es que no es uno, sino ¿quién es? Dios, el que nos está dando ¿qué? Gracia. Y puso gracia, amén, en Daniel ante el jefe de los eunucos. ¿Y qué dijo el jefe de los eunucos a Daniel? Temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Así que aquel jefe de los eunucos que había recibido, iglesia, la orden de que les diera esa comida y esa bebida. Amén. Porque según el rey, esa comida era la mejor, y lo que iba a provocar en aquel varón Daniel y quienes estaban con él era que los hiciera más fuertes y más robustos. Y por eso él dice, mira, lo que me estás pidiendo, si yo lo hago y cuando el rey los vea, ustedes están más pálidos, más débiles que los demás, mi vida se acabó, me va a mandar a matar. Pero ¿qué le dijo Daniel? Verso 11, escuche, amén, porque aquí está la fe que debemos tener. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Eso es fe, ¿sí o no? Eso está en Dios. Amén. Confío en Dios, y yo me animo a decir que el Espíritu Santo le estaba hablando. Haz esto, dilo, diles que los pruebe, dilo. ¿Y lo hizo Daniel? Sí. Pruébanos, así le dijo, ¿verdad? Pruébanos. Amén. Pero lo dijo con una seguridad, iglesia. Por eso usted y yo tenemos que tener la seguridad de que si estamos sirviendo a Dios, Dios nos está escuchando. Amén. Dios nos está, hermano, escuchando, y nos va a bendecir y nos va a respaldar en todo lo que hagamos. Amén. No importa lo que hagamos, Dios nos va a respaldar en todo. Amén. Amén. Por eso dice allá el salmista en el Salmo 27:14, y aliéntese tu corazón. El corazón de Daniel estaba con aliento porque el Espíritu Santo se movía en él y le decía qué hacer. Amén. Cuando Dios nos dice qué hacer, no tenemos por qué tener duda de hacerlo. Amén. Amén. Y entonces le respondió, verso 13, compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen en la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Imagínense, hermano, qué fe la que tuvo Daniel. Amén. Amén. ¿Él confiaba en quién? ¿En la comida? En Dios estaba confiando. Amén. Legumbres. Imagínense cómo Dios le dio vitaminas a las legumbres. Amén.
las llenó de vitaminas a tal punto que cuando comían esas legumbres se fortalecían más. Y sus rostros, en lugar de estar todos débiles, todos pálidos, todos, ¿cómo estaban? Robustos. Amén. ¿Honraron a Dios? Sí. ¿Honraron a Dios? ¿Se esforzaron? ¿Tuvieron aliento en su corazón? ¿Sí? ¿Guardaron a Dios en su corazón? Me pregunto. Gloria sea al Señor. Entonces, ¿qué dice el 14? Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Escuchen lo que pasó al cabo de los 10 días. Dice, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. ¿Les honró Dios? Imagínense aquel jefe de los eunucos que había visto pasar muchos esclavos y que les daba la comida del rey y los miraba cómo se fortalecían, pero cuando vio a Daniel y a aquellos otros 3 jóvenes se quedó impactado. Amén. Eran mejor que los otros y no habían comido nada de la comida del rey, sino que habían comido legumbres. Amén. Esto nos dice, iglesia, que cuando confiamos en Dios, las circunstancias no van a poder, hermano y hermana, destruirnos. Amén. Al contrario, como nos dice el Señor en su palabra, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Amén. A veces no entendemos qué es lo que Dios está haciendo. A veces nos podemos enojar con Dios. A veces podemos contradecirlo. ¿Por qué, Señor, pasa esto? ¿Por qué pasa esto? A veces Dios tiene que hacer algo para llevarnos a otro nivel. A veces Dios nos tiene que sacar de un lugar para llevarnos a donde Él quiere y ahí podernos bendecir. Así lo hace. Amén. Endurece muchas veces el corazón de las personas para que actúen. Y a veces uno se enoja contra la persona y la maldice. ¿Y qué si es Dios el que está actuando? Le pasó al pueblo de Israel, ¿sí o no? ¿A quién endureció el corazón nuestro Dios para que no saliera de Egipto? Fácilmente, a Faraón. Y la misma palabra dice, y endureció Jehová el corazón de Faraón. ¿Por qué? Porque quería demostrar su poder. Amén. Muchas veces Dios va a actuar así. Amén. Pero vive Dios que si estamos con Él, Dios va a estar con nosotros. Amén. Entonces dice, amén. 16. Así pues, Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio, ¿qué les dio? Conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Imagínense, qué recompensa más maravillosa la que Dios les dio. Conocimiento e inteligencia, ¿qué dice? En letras y ciencias. Así que eran los mejores del reino. Amén. Eran los mejores. Dios quiere que usted y yo seamos los mejores en donde estamos. Que seamos el mejor siervo de Dios, la mejor sierva de Dios. Que seamos el mejor estudiante, la mejor estudiante, el mejor trabajador, la mejor trabajadora. Que en donde quiera que estemos, iglesia amada, seamos como los mejores. ¿Quién les dio conocimiento e inteligencia? Le pregunto. Dios. ¿A causa de qué? De su obediencia y de que le honraron. Amén. ¿Los puso en vergüenza a nuestro Dios? No. Les dio victoria. Amén. Pasados pues los 10 días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. 19. Y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. ¿Qué dice? Que no fueron hallados otros como ellos. Oh, bendito sea el Señor. ¿Sabe que Dios nos puede dar esa bendición también? Podemos estar en donde sea y van a decir, pero no hay otro como Él es diferente, ella es diferente. ¿Qué tendrá? ¿Qué es diferente? Y Dios va a estar ahí y nos va a bendecir grandemente. Amén. Finalmente, 20.
En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, ¿cómo dice? Los halló 10 veces mejores que todos los magos, astrólogos que había en todo su reino. Le pregunto, escuche, ¿cuántos días los probó el jefe de los eunucos? 10 días. Eso quiere decir que por cada día Dios les aumentó ¿qué? Conocimiento e inteligencia, porque se esforzaron el primer día y se esforzaron y quizá tenían tipo de hambre o tenían deseo, quizá en algún momento dado pudiera haberles dado de ver esos manjares, porque esa comida del rey eran manjares, no era cualquier comida, era una comida de rey, pues. Amén. Pero se esforzaron el primer día y lo lograron. Entonces Dios, me imagino, dijo sabiduría y conocimiento, inteligencia para ellos. Pasó el segundo día y lo lograron, otra porción. Pasó el tercero, otra porción. Cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo. 10 veces más que los demás. Amén. Y así fue. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Daniel fue honrado y estuvo en 3 reinados, dándole la honra y la gloria a nuestro Dios. Amén. Pero ¿qué nos dice el 27 entonces? Amén. 27 verso 14. Amén. Aguarda a Jehová. Amén. Aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Y termina diciendo, sí, espera a Jehová. Amén. Le pregunto, ¿Daniel esperó? Amén. Sí. Después de que fue llevado esclavo a Babilonia, honró a Dios, y aunque le tendió el diablo una trampa, pero Dios le dio la victoria. Amén. Lo vieron orando y se lo llevaron preso. Y cuando el rey supo que Daniel era el que estaba condenado a muerte, quiso eliminar ese edicto, pero ya no pudo porque era el rey. Y entonces dice que se pararon frente al foso de los leones. Amén. Y dice que el rey afligido, quizás lloraba porque, ¿por qué hice esto? ¿Por qué? Porque el rey amaba a Daniel. Halló gracia delante del rey. ¿Por qué? Porque se atrevió, iglesia amada, a honrar a Dios contra todo. Amén. Y entonces, imagínense esos leones hambrientos con muchos días de no haber comido, que cuando una persona entraba ahí seguramente no tardaba pero ni segundos para que los leones sobre él o sobre ella y lo devoraran, ni los huesitos quedaban ahí. Amén. Nada, todos se los tragaban ahí. Amén. Pero dice que entonces metieron a Daniel al foso de los leones. Amén. ¿Quién estuvo ahí? Dios. Bajó el ángel de Jehová. Amén. Y estando ahí, hermano, el rey se fue a sus aposentos y no podía dormir de la angustia. Pasaban los minutos, pasaban, y cuando llegó la hora, dice que salió corriendo. Amén. Y fue y dijo, quiten ahí, quiten, abran eso y veamos qué pasó. Y le gritó y le llamó, Daniel, ¿estás ahí? Imagínense. Y todos, no crean que solo el rey, todos los que estaban allá, tal vez parte del pueblo, estaban ahí, estaban expectantes. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque Daniel hablaba de Dios y creía en un Dios de poder, y seguramente testificaba y decía, yo tengo un Dios poderoso, un Dios que me puede librar de la muerte. Lo dijeron cuando les dijeron a aquellos 3 varones, arrodíense, póstrense ante la estatua, y dijeron, no lo vamos a hacer, y aunque Dios no nos ayudara, no lo vamos a hacer. Y esa es una historia preciosa. ¿A dónde los metieron? Al horno de fuego, calentado, ¿cuántas veces más? Amén. Pero Dios estuvo ahí, ¿sí o no? El ángel también bajó. Metimos a 3, dijo el rey. ¿Y qué si cuando vio, habían 4? Amén. Que dice que aquellos hombres que nos metieron, de tan fuerte que era el fuego, que se quemaron de una vez. Y aquellos 3 varones salieron, hermano, con la cara de frente y todo, y ni siquiera un cabello se les había quemado. Amén. Salió el rey entonces corriendo y quitaron
lo que tenía cubierto ahí, sacaron esa piedra o lo que cubría, y gritó al rey: Daniel, ¿estás ahí? Y Daniel respondió: aquí estoy, rey. Amén. Y salió Daniel como que no le hubiera pasado nada. Amén. Entonces, iglesia amada, esperemos en Jehová. Amén. Y honrémosle. Y si le honramos, Dios nos va a honrar, porque Dios a quienes le honran también les honra. Amén. Sigamos adelante, y en donde Dios nos permita estar, sea trabajo, sea estudio, sea donde sea, procuremos honrar a Dios. Amén. Y propongamos, escuche, no contaminarnos con la comida del rey. En este caso lo podríamos entender: procuremos no contaminarnos con el mundo. Aunque tengamos personas a nuestro alrededor que son del mundo, que practican las cosas del mundo, que hablan con el mundo, propongamos: Señor, propongo no contaminarme. Guarda mis oídos, guarda mis ojos, guarda mis manos, guarda mi cuerpo, para no contaminarme. Amén. Y Dios nos puede dar ¿cuánto? 10 veces más. Sabiduría, conocimiento, inteligencia. Amén. Para poder darle la honra y la gloria siempre. Amén. Así que Dios nos bendiga grandemente, amada iglesia. Que Dios bendiga su palabra. Démosle fuerte a la ofrenda de palmas al Señor. Amén, amén, amén. Vamos a orar, iglesia. Amado Dios y Padre que estás en gloria, muchas gracias porque hemos venido a tu casa, Señor, porque hemos venido a alimentarnos de tu palabra, y gracias por hablarnos hoy. Gracias, Señor, por darnos ese alimento espiritual. Señor, darnos la sabiduría, la humildad sobre todo, para reconocer si te estamos fallando y venir ante tu presencia, Señor, para darte la honra y la gloria. Gracias, bendito Dios. Suscríbete a este canal, Iglesia de Dios Pentecostés Jesucristo Agua Viva, palabra de vida eterna. Pastor Robin Hernández. Dios te bendiga.